Bueno, tal como anticipó Emma, la idea era trabajar sobre las consignas cómo influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De qué manera pueden potenciar la construcción de conocimientos, los cuales ya nos sitúa desde una perspectiva constructivista, ¿no? Que es la perspectiva que actualmente em, em, digamos, domina en ámbitos educativos. Em, y particularmente, pensando en nuestra participación, em, el punto era también, a la hora de pensar este taller, es qué herramientas conceptuales podemos aportar desde una mirada lingüística y pedagógica, ¿no? A los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan adelante personas de otro campo disciplinar. Y justamente nos pareció que ese era el punto más rico de pensar este espacio, lo interdisciplinario y cómo desde la articulación de distintos saberes se puede integrar el conocimiento y potenciar justamente ese proceso de aprendizaje por parte de nuestros estudiantes. Enfocamos en las consignas porque partimos de la idea, siguiendo a Anijovic particularmente, de que las consignas constituyen una tarea que es absolutamente inherente al trabajo docente. Y de hecho, bueno, ya nos irán comentando, pero em, pensemos en nuestro quehacer docente y cuánto tiempo en general dedicamos a ir pensando las consignas y cuán difícil es utilizar consignas pensadas por otra persona para otros espacios, ¿no? En general, cuando eso sucede, siempre realizamos algún mínimo ajuste, alguna variación, incorporamos algún elemento o acotamos algún elemento de la consigna. Y eso tiene que ver con que justamente el trabajo docente, como decía una de las respuestas al formulario, está completamente anclado a la experiencia concreta en ese momento, en ese lugar, con ese grupo, y las consignas van marcando un recorrido, una trayectoria, ¿verdad? Entonces, por eso nos parecía que encarar esta propuesta desde las consignas nos hacía ir a un punto que es nodular del trabajo docente. Entonces, les pedimos que... no se ve. Va de nuevo. Les pedimos que justamente completaran con unas... no sé si están viendo en este momento la presentación, porque yo voy y vengo Sí, de una sí, ventana a la se ve otra. el sol, se ve, se ve. ¿Se ve la nube de palabras? Sí, Sí, se se ve, ve. se ve. Bien, porque recién no la veía yo, entonces saqué la presentación y la volví a colocar. A partir de la respuesta, de la pregunta en la que les solicitábamos unas palabras en torno a qué consideran que es una respuesta, surge esta nube de palabras, ¿no? Indicación, instrucción, slogan, clave, directriz, encargo, sugerencia, desafío, tarea, pauta, orden, idea. La verdad que esta nube de palabras está absolutamente en sintonía con lo que vamos a proponer como marco conceptual para pensar las consignas desde nuestros campos disciplinares específicos. Em, Ayuda, corta, clara, y justamente vamos a empezar a pensar en qué consiste una consigna y vamos a partir de la idea de texto instruccional, con lo cual estamos muy en sintonía y bueno, vamos a poder intercambiar de una manera bastante rica y productiva, me parece. Em, Algo interesante es también la cuestión de cómo calificamos nuestras propias consignas, ¿no? En términos generales, tenemos como las calificaciones se concentran principalmente en el segmento de mayor calificación. Y respecto de las mayores calificaciones,
como parte de las razones que dan, tienen que ver con el esfuerzo que ustedes identifican que realizan en poder proporcionar, por ejemplo, todos los recursos necesarios para poder realizarlas, en trabajar en que sean consignas que primen la claridad, la precisión, explicitar, dar los pasos que tienen que seguir. Y en el caso de que identifiquen que algo no funciona, como razones está el poco tiempo, cuestiones de el estudiantado de hoy, ¿no? Identificación de tal vez falta de compromiso, búsqueda de pragmatismo por parte de los estudiantes, esto de que tengan como aplicaciones muy directas, ¿no? Estas cuestiones, bueno, podríamos vincularlas con muchos temas de la coyuntura actual, de las nuevas tecnologías y demás, que exceden lo que vamos a trabajar, pero es súper interesante para tener en cuenta a la hora de pensar estrategias y maneras de conectar y de vincularnos con los intereses y las motivaciones de los estudiantes. Y fallas comunicativas también. Hay una referencia a fallas comunicativas. Vamos a ver si lo que les proponemos a continuación logra dar algunas herramientas para que cada uno, cada una de ustedes pueda, en función de su propia práctica, recibir un aporte para superar aquellos puntos que les parece que necesitan continuar mejorando o mejorar aún más aquellos que ya funcionan. Bien, vamos a la idea de las consignas como discurso instruccional que salió claramente en las respuestas. Para darle un marco desde lo que es la lingüística del texto y el análisis del discurso, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos en un discurso instruccional, ¿no? Se trata de pensar que las consignas orientan la ejecución práctica de acciones, efectivamente. Esa ejecución práctica no tiene por qué ser un conocimiento aplicado, ojo, sino que es la puesta en práctica de determinadas operaciones, ¿no? Que puede ser desarrollar un texto. No necesariamente va a ser, insisto, algo de laboratorio, por decirlo así. Y que suponen una función de aprendizaje por parte de quien las ejecuta, ¿no? Algo fundamental, hay una distribución asimétrica entre los roles de los participantes, ¿no? Está el enunciador, que en este caso es el docente, que es un experto en ese procedimiento, mientras que el destinatario, el estudiante, aún lo desconoce o está en proceso de incorporarlo y debe dar cuenta del estadio de ese proceso en el que se encuentra, ¿no? Las consignas, en términos generales, en cuanto a discursos instruccionales, apuntan a organizar y controlar tanto los procesos mentales como las actividades de los estudiantes por medio de prescripciones, ¿no? Que tienen efectos sobre esas operaciones discursivas que van a realizar los estudiantes en el caso de, por ejemplo, consignas de examen. Sí, ¿alguien quiere mencionar algo? Ah, se abrió un micrófono. Ah, Simón, creo. Bueno, ahí está. Ah, está bien, está bien. No hay problema si me quieren interrumpir, por favor. Y estas operaciones discursivas, ¿no? Involucran tanto procesos lingüísticos como cognitivos, porque toda operación discursiva, ya lo vamos a ir planteando un poquito más, digamos, se encuentra intrínsecamente e inextricablemente vinculada a las operaciones cognitivas, porque el realizar un discurso implica de por sí una operación cognitiva, y porque lenguaje y pensamiento, ya lo sabemos hace muchas décadas, se encuentran inextricablemente unidos. Y la lengua escrita, por más que sea escrita, es un sistema lingüístico con sus reglas, con sus normas, y que requiere una serie de operaciones mentales para poder, a su vez, realizar esas operaciones discursivas. Como texto instruccional, algo que es súper relevante y que también ha salido en las respuestas al cuestionario de alguna manera, es que se espera que sigan una secuencia que se corresponda con el orden de las acciones según un cierto plan de ejecución de la tarea a cumplir, ¿no? Es decir, la secuencia se presenta como una serie de acciones que el destinatario cumple sucesivamente para adquirir la habilidad en la que se lo está instruyendo.
Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante también en el momento 2 con Macarena. La importancia de la elección, ¿no? De las acciones que se van a ir solicitando ejecutar y que dichas acciones respeten una organización jerárquica, ¿no? Del plan de ejecución. Porque esa organización jerárquica, cuanto más ordenada sea en términos de que la información de nivel superior preceda a la información de nivel inferior, en términos, pensémoslo, en términos de más, de más amplitud a menor amplitud, es más fácil de o sea, se puede procesar esa información de manera más rápida y más efectiva. Esto es algo súper importante a tener en cuenta a la hora de pensar una consigna, sobre todo una de las consignas complejas y que requieren, ¿no?, pasos sucesivos. Por otro lado, y acá vamos a la pregunta inicial, ¿no? Ahora vimos la consigna como texto instruccional, ¿verdad? Algo que había salido en la 9 palabras, y también salió en la 9 palabras la cuestión de la guía, ¿no? De la pauta. Es decir, la consigna como objeto de mediación y herramienta didáctica. Y aquí hay algo que es fundamental. Es un texto que implica un diálogo, un ida y vuelta. En este sentido, hay una investigadora en estas temáticas con muchísima trayectoria que se llama Ana Torresi y que de hecho vive acá en Bariloche, el lugar donde estamos nosotras tres, que plantea que la consigna es una co-construcción entre docentes y estudiantes, justamente porque implica un diálogo entre dos partes que por más que presenten roles asimétricos, entre ambas completan el proceso, ¿no? Entonces, esta mirada de la consigna como una co-construcción, justamente porque es un objeto de mediación, me parece sumamente importante a la hora de pensar las consignas porque nos abre un poquito más a incorporar la perspectiva del estudiante, ¿no? No porque ustedes no lo hagan, sino porque a veces se nos conceptualizar de determinada, de una cierta manera ese objeto sobre el que estamos trabajando, nos potencia la manera de ejecutarlo. Y pensarla como mediación dialogada me parece que cumple un poco esa función. En este sentido, constituye un andamiaje, ¿no? En términos de este sentido, esta palabra ya tan clásica y que conocemos tanto, pero que es un uso metafórico, para pensar en cómo vamos ayudando, ¿no? Ofreciendo como puntos de anclaje que van aumentando en complejidad para los estudiantes, para la realización de ciertas operaciones mentales que, como decíamos recién, incluyen las operaciones discursivas, ¿verdad? Sol, Y lo que perdón. estoy acá, sí, No, hay una mano levantada, la de Sara. ay, perdón, yo estoy No sé mirando si. en la No, no, por presentación y no eso yo voy veo. mirando y así te voy diciendo. Sara, que Perfecto. querés Sí, interrumpir y. Sí, sí, interrumpan fantástico, cuando quieran. fantástico todo lo que está puesto acá y lo que estamos conversando, pero para mí el problema fundamental es el diálogo, porque los Ujú. estudiantes vienen, para mí por lo menos, yo tengo ya más de 70 años, en mi caso los percibo y también es un poco de la pauta educativa como dependientes de esa relación asimétrica, es decir, que tienen que hacer las cosas para agradar al docente o pasar el examen, que eso sería pasar el examen. Entonces, el problema de cómo establecer el diálogo cuando somos generaciones tan diferentes y yo por más que lo intento no lo logro. ¿Entendés a lo que me refiero? La dificultad Sí, de hacer el diálogo para que pueda ser no una sucesión de monólogos, sino un verdadero diálogo que construya la consigna. bien. Me parece que ahí viene a cuento una de las razones dadas en la pregunta acerca de la calificación de las consignas respecto del interés de los estudiantes como que sean consignas muy pragmáticas, ¿no? De la consigna lo aplico
Me parece que viene un poco en relación a eso. Y por otro lado, te consulto, Sara, ¿en qué año de la universidad das clase? En este momento doy clase en materias de últimos años muy especiales o de posgrado, Bien, o sea, estudiantes con lo cual avanzados. cuesta muchísimo establecer un diálogo. Muchas veces me ha pasado en materias que esto me ha pasado hace 10 años, ¿no? En este tipo de materias, de recibir al final quejas de que hubieran querido un trabajo más pautado, que un ayudante le dijo, ya más poetario, le dijo, y bueno, la libertad tiene su precio, pero es un problema cultural, diría yo, ¿no? Que la mayor parte de los estudiantes, aún en posgrado, están esperando instrucciones más que construir una consigna, un proyecto. Bien. No sé si Tomo te gusta. esta, sí, 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 tomo esta inquietud y voy a intentar vincularla también con la que se propuso, o sea, con una de las preguntas que hay en el chat de Laura, que dice si es una consigna para evaluación de examen, no hay diálogo para construir juntos. En el caso del diálogo planteado desde esta perspectiva, tiene que ver con esta idea de que hay, digamos, para que la consigna surta efecto, tiene que haber dos partes, ¿no? La parte que la propone y la parte que busca resolverla, ¿no? Y que la toma como situación problema. El diálogo no es literal en ese sentido, ¿no? No es que es un diálogo entre las partes que están dialogando en base a la consigna, sino que como texto instruccional, al tener dos partes que construyen el evento, en ese sentido, se produce un efecto de diálogo entre quien propone la consigna, quien la recibe y la resuelve. Está planteado desde esa manera la noción de diálogo, ¿no? Por eso se habla de una co-construcción, porque una consigna sin quien lo propone y sin quien lo resuelve pierde sentido. Las dos partes deben estar. No sé, pregunto, ¿se podría pensar entonces que en realidad diálogo hay siempre, ¿no? Siempre va a haber, si hay una propuesta y si hay algún tipo de respuesta, siempre va a haber algún diálogo. Por ahí hay que trabajar en cuanto a qué tan fluido es, qué también nos comunicamos, qué tanto nos entienden y cuánta respuesta tenemos de los estudiantes, pero como que de una manera u otra el diálogo siempre está presente, ¿no? El diálogo está presente, va a ser inherente, ¿no? A realizar una propuesta de enseñanza y aprendizaje. Y retomando lo que mencionaba Sara también, em, si bien no hay, por supuesto que no hay, hablando de discursos instruccionales, no hay instrucciones sobre cómo llevar adelante la tarea docente. Es imposible. Lo que hay es mucho trabajo de investigación que nos sirve para reflexionar y para buscar aportes que vinculen con nuestras necesidades y nuestras situaciones específicas en el aula, ¿no? Preguntaba en qué año, porque Sara, lo que vos traías me sonaba mucho a el primer año de la universidad, cuando todavía hay como un rol muy vinculado a lo que es el estudiante secundario, que está en un rol muy receptivo, ¿no? Y de poca agencia respecto de su futuro ser profesional. En el caso de estar trabajando con estudiantes del último año o de posgrado, pienso que tal vez ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando nos metamos en las otras actividades con Maca y Nelly, pero pienso también en que por ahí se podría pensar otras dinámicas en las consignas que requieran necesariamente que los estudiantes asuman un rol más activo para su resolución. Entonces, podemos, yo dejaría un poquitito pendiente este punto en particular para verlo más ligado a los aspectos que vienen,
Em, pero teniendo, digamos, poca información del contexto en el que se producen, pensaría en mover un poquitito esas dinámicas y también en explicitar que digamos, que el aprendizaje no es transaccional, ¿no? Por ahí de alguna manera trabajar un poquitito en ese punto, que no es transaccional en términos de que pasa del docente al estudiante como de manera vertical, ¿no? Sino que para que se produzca aprendizaje debe haber una agencia también, ¿no? Por parte de los estudiantes y una apropiación del conocimiento que requiere una reconstrucción de ese conocimiento. Entonces, yo creo que tomando esto como marco de base, tal vez se podría provocar en cierto modo otra dinámica a partir de consignas que requieran ese trabajo, no en todas, pero tal vez en algunas y por ahí permitan ir como modificando un poco las dinámicas. Pero lo dejo planteado así como un poco de manera abstracta y lo vemos un poquito más en concreto en los momentos que siguen, si te parece. Y, Sí, ok, y retomo estaba esto. muteada. Ah, y también me parece muy interesante es que esto que traes respecto de las diferencias generacionales y la sensación de que se generan o se gestan culturas distintas, ¿no? Y es algo sumamente importante esto que estás trayendo, me parece que va muy a tono con lo que es una consigna, efectivamente, una propuesta, porque las consignas son instrumentos culturales que median entre pensamiento y lenguaje, que modelan las formas de pensar y razonar con ciertas lógicas disciplinares y que por eso son potentes organizadores intermentales, acá viene la cuestión que veníamos hablando, Sara, e intramentales respecto del monitoreo de los propios procesos del aprendiz, ¿no? Y ahí lo que vos estás diciendo me parece re pertinente, realmente, esta cuestión generacional, porque se está haciendo sumamente patente, sobre todo en los últimos años, con la expansión de las tecnologías digitales. Em, yo me identifico, quienes no nos formamos y no realizamos toda nuestra formación en este mundo digital, hay muchas lógicas que a veces se nos escapan. Entonces, y justamente reflexionar sobre esto es fundamental para no incorporar procedimientos de manera acrítica, sino poder justamente integrar nuevas formas de ser estudiante y nuevas formas de hacer como estudiante, pero en articulación con las lógicas disciplinares que en algunos casos tendrán también mayor o menor ayornamiento con las nuevas prácticas digitales, sobre todo traigo esto porque es como muy patente, de hacer y de ser de los estudiantes de hoy, ¿no? Sí, insisto, esto excede lo que estamos proponiendo, es como todo un tema en sí mismo, pero estamos buscando esto como a modo de notas, ir dejándonos apuntadas algunas cuestiones para continuar la reflexión en un futuro. Bien, esto que estamos diciendo también tiene que ver con los cambios que se han producido en las últimas décadas respecto de cómo configurar, ¿no? Las trayectorias de enseñanza y aprendizaje. Se ha producido un viraje desde la enseñanza centrada en los contenidos a la enseñanza centrada en las competencias, ¿no? Y ese viraje tiene su correlato, obviamente y principalmente, en las propuestas que realizamos en nuestras propias materias, ¿no? Em,
Eso es lo que se ha instalado fuertemente en el ámbito educativo en torno a la noción de aprendizaje significativo, ¿no? Y tiene que ver con centrarse en el estudiante y en el diseño de estrategias, dispositivos y artefactos de enseñanza, dentro de esto están las consignas, ¿no? Considerando tres dimensiones claves que intervienen en todo cuerpo de conocimiento: los conocimientos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Y las consignas de actividades, las consignas de examen, lo mismo, siempre están teniendo, están siendo configuradas a partir de estas tres dimensiones, con diferente peso una y otra en función de lo que estemos proponiendo, pero siempre están jugando, ¿no? Los conocimientos conceptuales, lo repaso rápidamente en caso de que no sea algo tan familiar. En general me parece que es algo que ya circula mucho. Vinculado nuevamente a lo que traía Sara, que para que puedan ser aprendidos requieren revestir algún tipo de relevancia para el aprendiz, ¿no? Y el gran desafío nuestro como docentes es cómo, digamos, generar ese nicho de relevancia por parte de quienes transitan nuestros espacios curriculares, ¿no? Los conocimientos procedimentales son el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que debe incorporar el aprendiz a los efectos de poder manipular, seleccionar, disponer, administrar esos conocimientos conceptuales, ¿no? Y los actitudinales refieren a los comportamientos y las actitudes que son significativamente valiosas para el desarrollo de ese proceso de aprendizaje y que están relacionadas con el propio sujeto, con su historia, con su trayectoria, con sus pares y con el contexto que lo rodea, ¿no? De ahí la importancia de poder conocer las características del grupo y algunas características más o menos, al menos típicas, de las trayectorias previas de los estudiantes, ¿no? Bien, algunas notas acá para poder pensar desde la lingüística esto de la enseñanza centrada en competencias. Acá vamos a traer algunos aportes de lo que es la lingüística sistémico-funcional, está abreviado como LSF en el PowerPoint. Y desde esta perspectiva, los textos y las consignas, ¿no? Porque las consignas son textos, tienen sentido en función del contexto particular en que se producen, circulan y recepcionan. Ahí volvemos al punto de partida de esta presentación, ¿no? Y a lo que estábamos diciendo recién respecto de lo actitudinal. Partimos también de la perspectiva de que la lengua, como decía Emma, es una forma de interacción. No se refería a la lengua de Emma, pero estaba implicada en eso que ella estaba mencionando. Es una forma de interacción y se aprende mediante ella, mediante la interacción y el lenguaje en la interacción. Por lo que posibilita la transmisión de una cultura disciplinar en el caso de nuestro ámbito de actividad, ¿no? Entonces, a través de esa interacción que se produce a través del lenguaje oral y escrito, vamos modelando, vamos modelando disciplinarmente las maneras de ser y hacer en la disciplina, el tipo de comportamientos que son esperados y necesarios para poder ser y hacer en la disciplina, a la vez que vamos instruyendo conceptualmente respecto de los temas que nos competen, ¿no? Por eso enseñar una disciplina no puede consistir exclusivamente en la exposición de sus teorías y conceptos, sino que requiere la enseñanza de sus formas de construir, validar y comunicar el conocimiento en esa comunidad disciplinar. Respecto de cómo esto se va poniendo en práctica en la elaboración, ¿no?, de consignas típicas en la universidad, Daniela Estañaro, que es una investigadora del campo de la lingüística también, que trabaja mucho en la enseñanza y el aprendizaje en el campo, en carreras del campo STEM, no solo del campo STEM, pero se ha dedicado bastante a ello también.
Ella agrupa en 4 categorías, ¿no? Las consignas que se proponen reproducir, ¿no? Un determinado conocimiento por la fuente, a la que accedieron los estudiantes por las fuentes bibliográficas y las clases, ¿no? Son las típicas consignas en las que se pide transcribir, copiar, mencionar, identificar, señalar, definir. Las consignas que buscan aplicar, es decir, poner en práctica un determinado saber, en un contexto diferente al introducido por la bibliografía y los docentes, ¿no? O bien utilizarlo con un objetivo diferente, típicamente ejemplificar, calcular. Acá se busca que el estudiante dé un paso más para mostrar que pudo apropiarse de un concepto y trasladarlo, ¿no? Transferirlo a una nueva situación. Las consignas que apuntan a reelaborar, ¿no? Y que acá se establece, por ejemplo, la conexión entre diversas fuentes, retomar información para interpretarla y reelaborarla en relación con otra fuente, por ejemplo, las típicas consignas de comparar, relacionar. Sol, ¿me escuchás? Sí, Perdón la interrupción. No me acordé, como en el chat surgió si la presentación va a estar disponible, por supuesto, eventualmente se la mandamos por mail, yo ya respondí ahí, pero como verán también es un PowerPoint que está en construcción porque vamos poniendo algunas cosas así que por eso no fue enviado antes tampoco. Pero apenas finalice, no se preocupen, vayan siguiendo por ahí la relatoría de Sol sin preocuparse de que después esto lo van a tener disponible, en todo el marco teórico, no se preocupen. sí, vamos a estar terminando de armarlo hasta el final, porque lo vamos a nutrir de sus comentarios y demás. Entonces, luego, y además, mientras lo presentaba, vi un error de tipeo. Así que voy a necesitar corregir eso antes de mandarlo. Buenísimo, gracias, Nelly. Bien, estas consignas que apuntan a la reelaboración ya implican una complejización de la demanda cognitiva, porque requiere ya un trabajo con un posicionamiento crítico en términos de poder ya no solo dar cuenta de lo que manifiestan las fuentes, sino ponerlas en relación y hacer una evaluación, no en términos de bien o mal, sino una evaluación en términos de contraste, de refutación, de complementariedad entre fuentes, y que deben ser elaborados de manera creativa, por decirlo así, por el aprendiz, según los propósitos y los fines que se proponen en la materia, ¿no? Y el cuarto grupo serían las consignas que implican la producción de conocimientos, ¿no? A partir de establecer la relación entre determinado punto de vista y un objeto de estudio, ¿no? Y se utilizan en general en este caso verbos como analizar, diseñar, proponer, posicionarse, elaborar un proyecto y demás. Esto es interesante porque estos 4 grupos implican distintos grados de compromiso del aprendiz con la tarea. ¿En qué términos? No que esté más o menos comprometido, sino en términos de qué tipo de trabajo debe realizar con los insumos y qué grado de experticia requieren, ¿no? Para poder llevar adelante estas actividades de manera exitosa. A eso vamos a ir ya en el momento 2. Y acá suelto el micrófono y sigue Macarena. ¿Querés compartirlo vos o lo sigo compartiendo? No, compartirlo vos así. No sé si me ven, creo que estoy teniendo algunos problemas con la cámara, pero bueno, no me ven. Bueno, No, no te vemos. traté en estos momentos de solucionar el tema, pero no se ve. Bueno, me tendrán que escuchar. No hay problema. Bien, para continuar con la línea que vino presentando Sol, nosotros ahora nos vamos este momento del taller está pensado en tratar de desnaturalizar las consignas, de reflexionar un poco sobre cómo hacemos las consignas al momento de redactarlas, de pensarlas. Entonces, lo que le vamos a pedir ahora, para poder, como decía Sol, nos vamos nutriendo de lo que van haciendo ustedes, les vamos a pedir ahora que está compartido. ¿Sabes qué dicen que está mucho eco? Hay mucho eco. Lo que estoy pensando es
Chicas, Perdón, ¿siguen vamos a ahí? compartir la computadora para evitar el eco, que dice María Laura que se escucha mucho, Y así ahí que ya vamos a... compartí el link al doc, como para que se Ay, vean. Perfecto. ¿Siguen viendo, no, la presentación? Sí, sí, se ve. Ahí María Laura pregunta qué significa menina. Nos pusimos creativas con ese, nos pusimos creativas con ese título, no pudimos evitarlo, nuestra formación de base en letras. Las meninas, nos referimos al cuadro de Velázquez, que, en el que se ven, ahora proyecto si no una imagen, podría haber incluido una imagen. No sé si lo tienen presente, me parece que ahora, no. Por ahí tenés que salir de la reunión. Perdón, para evitar el eco. Em, sí, salí de la reunión, mejor. Es el cuadro en el que se ve una escena muy barroca con unas niñas, no, ya se fue el eco, ahí está, con unas niñas con vestiditos y demás, y un espejo de fondo, y en el espejo se ve al pintor mientras está realizando la pintura. Entonces es una pintura en la que lo que muestra el artista es el proceso de realización de la pintura, algo que siempre el autor queda por fuera, anulado o invisibilizado, ¿no? Entonces es como una metáfora de la mirada que va a proponer Macarena ahora en esta parte. Ustedes como pintores de este cuadro. bueno, hola, disculpen el imprevisto, pero Ahí sí estamos te con vemos, Maca. y todo no se puede. Em, la idea ahora que le ponemos entonces, como decía Sol, y nos vamos sumando nos vamos nutriendo de sus propios insumos, es que Brevemente al moverla. Ahí está. Ahí está. es que completen. ¿Se ve la tabla? La tabla no, está proyectado el Ah, PowerPoint. bien. Bueno, que ¿Querés que vayan comparta la tabla? para ver si va o no, como quieran. Ellos van a entrar Ah, ahora. listo, bueno, entonces sí. Si ya tienen, si pudieron ingresar en el link, ahí está, que les compartió Nelly por el Zoom, la idea es que puedan completar esa tabla con consignas propias de ustedes, de forma breve, tampoco es que tengan que hacer algo demasiado elaborado, pero con aquellas consignas con las que ustedes suelen trabajar, una por persona está bien, para después poder trabajar sobre ellas. Así que les damos, ¿cuánto? 10 minutos habíamos dicho. 10 minutos para que puedan elaborarlas. Ahí ya hay varias personas activas en el doc completando, así que queremos que vamos bien. Disculpen, no me quedó claro qué es, a qué se refieren exactamente con dos propuestas de enseñanza. Dos temas. Son dos 11. propuestas de enseñanza. Podemos pensar, claro, porque no pusimos consigna, sino propuesta de enseñanza. Pero Pueden completar con la consigna literal o referir a una propuesta que ustedes suelen dar en clase, digamos, consigna o propuesta de enseñanza, digamos, sería prácticamente un sinónimo, solo que no pusimos consigna para que no quedara como que tienen que sí o sí copiar la literal. Pueden también describir alguna actividad que ustedes realicen. claro. Pero es en algún tema que cada uno realiza, digamos. Sí. Efectivamente, en materias que den Que ustedes actualmente. Sí. Perfecto. Podemos aclarar, con una está bien, porque somos Sí. 10, 11 personas, vamos a tener una variedad enorme. Así que, Porque tampoco nos vamos a concentrar en todas, vamos a tomar uno o dos ejemplos nada más. exactamente, con una por persona está bien. Pusimos en primera medida 2 porque no sabíamos cuántas personas serían. Entonces, si éramos muy, muy poquitos, íbamos a pedir 2, pero con esta cantidad de personas estamos bien con una.
disculpad. Para los que no somos latinos, por ejemplo, no sé por decirlo de alguna manera, los europeos, la palabra insumo a mí no me queda clara exactamente a qué os referís. Las cosas que necesitas. Pero puede ser, por ejemplo, material Materiales y métodos, digamos, y serían un poco. métodos. Que, Todo que lo el, que ustedes que el consideren, profesor todo lo que ustedes aporta. consideren que el alumno va a necesitar Vale, para vale, realizar, para llevar a cabo esa consigna, desde materiales me, hasta guías, me lo que queda sea. claro. Estupendo, gracias. Claro, sí, Todo, todo. todo lo que ustedes consideren que tiene Desde el que, PowerPoint de claro, clase puede ser tal cual, hasta sí, elementos de laboratorio, hasta elementos de digamos. laboratorio. Todo lo que se Todo. necesite para...
Nelly, ¿hasta qué hora tienen tiempo para completar? 10 minutos, así que ya estaríamos llegando. Yo puse 10 habíamos dicho, ¿no, chicas? Sí. Sí, sí, estábamos viendo que todavía estaban interviniendo en la tabla, entonces estábamos leyendo las intervenciones. Que lo voy a... No quiero ser chicanera, pero los varones van mucho más lento con las consignas. Buen Pero punto, sí. Se como pone los picante. Estábamos de conozco, viaje, yo, estábamos llegando. Acá es recién bueno, las 9 de la mañana. bueno, yo estoy desde Del muy auto temprano. no se puede. Bueno, Muy bien, está muy bien, bien. los perdonamos. A ver, Ah, no sí, nos detengas, Sara, no nos detengas. Estamos trabajando. venga, darle, darle, hombre. Ahí vamos dándole. Bueno, mientras terminan ahí de completar la tabla, queremos comentarles que nuestra planificación de tiempos ya no se está cumpliendo. Claro. Así que probablemente las últimas dos partes tal vez las pasemos un poco más velozmente para no pasarnos tanto de las 11:30. Tanto, ya nos vamos a pasar de las Nos 11:30. pasar un poco, pero sí. Teníamos entre 1 hora y media y 2 horas, eso es verdad, pero bueno, queríamos terminar a la 1 hora y media, cosa que no se va a cumplir, deseamos ya anticiparlo. Pero también esta idea, la idea de este encuentro es que funcionara como una suerte de precalentamiento del taller que vamos a dictar en el encuentro presencial en noviembre en Bariloche, en el cual buscamos profundizar y ampliar estos temas en trabajo intensivo ya en presencia. Con lo cual... Si quieren volver, claramente. si quieren volver a vernos. A vernos. Claro. Con lo cual la idea es que hoy dejamos como un planteo, abrimos la discusión con la idea de continuarla en ese otro momento. Parece súper interesante, Eva, no sé si puedo hablar o alguien estaba para hablar. Bueno, me parece súper interesante la dinámica, realmente me encanta, pero me gustaría poder cerrar algunas cosas, porque estas son temas que yo vengo pensando hace mucho, supongo que varios de nosotros, pero por ejemplo, ¿cómo lograr que los estudiantes para este aprendizaje se apropien del problema? Porque ese es un punto difícil, por lo menos para mí. ¿Cómo lograr, además, que no estén pensando en la evaluación, en la nota que les vamos a poner porque les vamos a tomar un examen? Eso yo creo que es lo que más conspira con un aprendizaje libre, ¿no? Pero bueno, dejo esas Bien. inquietudes. Hay algunas estrategias que, no a modo de recetario, por favor, para nada, porque aparte cada quien en su aula, con sus estudiantes, en su disciplina, verá qué es pertinente y sintónico con lo que están haciendo, ¿no? Hay, digamos, una tendencia a que la evaluación sea más procesual que de resultados. ¿Eso qué implica? La posibilidad de que la nota, independientemente de que un examen va a tener nota, ¿no? Que la nota No, ¿por de... qué tiene que tener nota un examen? Esa es una pregunta que yo me hago muchas veces. Para mí es, ¿pasa o no pasa? Bien, puede tener una nota conceptual, aprobado o desaprobado. Puede tener una nota conceptual y puede tener, procesual puede ser en términos de quien desaprueba, ¿no? Esta instancia como de una suerte no en términos de recuperatorio, sino la posibilidad de rehacer lo que no estuvo del todo bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso le quita un poco de peso a la instancia del momento como de quiebre del examen, así como también llegar al examen con instancias intermedias y que a veces tal vez una nota no esté constituida por una sola instancia, sino que sean varias instancias que en conjunto
configuran la nota de la unidad, por ejemplo, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, las condiciones materiales de cada materia, me refiero a si hay ayudantes, si hay auxiliares y demás, también definen muchas veces nuestras formas de evaluación. Pero si las condiciones lo habilitan, esto de poder tener instancias de rehacer, de reescribir en función de la devolución del docente, es algo que quita en general mucha presión y contribuye a que los estudiantes puedan prestar un poco más de atención a su proceso de estudio y de apropiación del concepto de manera más constructiva y menos reproductiva muchas veces. Como, bueno, se pueden pensar la evaluación, tal vez eso de llevarla adelante, rompiendo un poco la estructura esta de la nota en el examen, ¿no? Es una opción. Y lo otro que estabas mencionando, Sara, perdón, mencionaste lo de la nota y algo más. No, mencioné antes lo de la apropiación del problema, Lo de la apropiación del problema. Algo que no incluimos finalmente en el Power, pero era una de las temáticas que queríamos traer también, tiene que ver con esto de pasar a la enseñanza por competencias, implica también una agencia mucho mayor por parte de quien aprende, que ya no se trata solo, como decíamos antes, de aprenderse determinados conceptos y poder reproducirlos, sino ya de hacer cosas, ¿no? Y resolver situaciones, problemas con ese marco conceptual. Entonces, lo que se propone en muchos casos es tratar de que las instancias, incluso también evaluativas, ¿no? Impliquen proponer situaciones, problemas que requieran una instancia un poco más creativa, en cierto modo, ¿no? De cómo poner en juego los conocimientos adquiridos y que también esas situaciones problema se pueden plantear consignas que sean propuestas por los propios estudiantes, por ejemplo, a partir de buscar en bibliografía, buscar informes en los que se analizaron determinadas cuestiones vinculadas, digamos, son maneras de involucrar más y hacerlos también más partícipes de lo que van a tener que resolver. Por ejemplo, lo tiro como ejemplo, no como instructivo, sino que son estrategias que se proponen en la bibliografía como maneras de promover la mayor agencia, ¿no? Y el asumir un rol más activo y comprometido por parte de los estudiantes también. Lo que estamos proponiendo en términos generales, que sería como el gran, no sé si el gran aporte del taller, pero bueno, lo que uno se espera y que nosotras también tratamos de aplicar en nuestra práctica, porque no es que, venimos acá y decimos esto y a nosotras nos sale divino. El tema es tratar de, es verdad, a todos nos corren los tiempos, en algunos casos tendremos más de 60 a 100 alumnos, entonces por ahí es mucho más, uno termina cayendo en lo automático, en el sentido de, bueno, doy la consigna para hoy, planteo la práctica para hoy, y esa automatización que se hace del proceso de enseñanza y demás también cae, no sé si cae, pero también lo llevan los mismos estudiantes a, bueno, hoy llego acá, resuelvo este laboratorio, me voy y listo. Y la idea, digo laboratorio porque, por poner un ejemplo, la idea que proponemos acá quizás es muy difícil por los tiempos en los que los tiempos de la sociedad actual en la que estamos, pero es como tratar de, si nosotros volvemos un poco más reflexiva en nuestra práctica docente, también vamos a hacer que los estudiantes sean un poco más reflexivos de su manera de aproximarse a las tareas que le proponemos y a su propio proceso de aprendizaje, que no tiene solamente que ver con conceptos, los conceptos teóricos que nosotros queramos transmitirles o que aprendan, de los que se aprendan, sino también de las prácticas discursivas, en definitiva estamos... Yo perdí el audio. Creo que a mí me escuchan, habla Nelly por acá. Anneli, Hola, sí. Nelly. Sí, te escucho, pero me perdí el audio. Estamos en dos lugares, así que yo tengo otra conexión. Seguro ahí aparecen Sol y Maca de nuevo, ahí les aviso por WhatsApp.
pero en línea de lo que iba diciendo Maca, uno de los kits quizás de este webinar era poder reflexionar, estamos hablando de problemas, ¿no? Bueno, a ver si nuestros estudiantes logran resolver un problema. ¿Somos conscientes de si nuestras consignas están abriendo el juego a problemas? Ahí volvieron las chicas. Es decir, lo que buscamos con este webinar o con este trabajo o modalidad taller es dejarnos, porque somos docentes nosotras también, la inquietud de si efectivamente nuestras consignas están planteando un problema. Digamos, ¿los estamos invitando a resolver un problema o estamos dando otro tipo de instrucciones o qué procesos estamos involucrando con el planteo de una consigna? Por eso planteamos la cuestión desde los aportes de esta teoría de la lingüística sistémico-funcional, que obviamente nosotros no vamos a tirarles acá el bagaje teórico, pero el traer los aportes de esta teoría nos resulta sumamente interesante y significativo para este planteo del taller, porque es una teoría que permite tomar conciencia de cómo el lenguaje funciona como un sistema y nosotros como hablantes es un sistema de opciones de los cuales nosotros elegimos al momento de transmitir nuestros significados, nuestro mensaje, sea en una consigna como estamos viendo ahora o en otro contexto comunicacional, en otra situación comunicativa, cómo nosotros elegimos determinadas opciones lingüísticas en función del contexto comunicativo en el que estemos. Y ese contexto comunicativo va a estar dado por las circunstancias en las que se dé, los participantes que estén dentro de esa situación comunicativa, y en este caso estamos hablando de docentes, estudiantes, el contexto áulico, que puede ser el aula, el laboratorio, lo que sea vinculado con esta práctica. Y en este sentido, la lingüística sistémico-funcional hace mucho hincapié en la importancia que tiene el verbo, ¿sí? El verbo como corazón, como núcleo de la oración, del enunciado, de la consigna, de la cláusula, de lo que nosotros vamos a proponer. Alrededor de ese verbo, ¿sí?, es que nosotros vamos a seleccionar, ese mismo verbo selecciona todos los otros elementos que van a estar involucrados en la práctica que nosotros vamos a proponer, en la acción que nosotros vamos a proponer. Un mínimo aporte que para nosotros queríamos poner acá es esta teoría lo que hace es clasificar distintos tipos de verbos, distintos tipos de procesos, ¿sí?, vinculados con el tipo de acciones que nosotros estemos queriendo significar, transmitir, o en este caso proponer a los estudiantes. Entonces, hay una clasificación que no se las vamos a dar acá, pero sí la vamos a incluir en la presentación, que son procesos vinculados con acciones materiales, acciones mentales, acciones conductuales, acciones experimentales, y todo eso tiene que ver con qué verbos, qué acciones estemos queriendo nosotros proponer en las consignas. ¿Y esto por qué? Porque cada verbo principal que nosotros tomemos como acción principal de la consigna que nosotros estemos proponiendo, va a llevar también un montón de otras... Ay, gracias, el cuadro. Va a llevar también, nosotros proponemos, por ejemplo, describir, después ahora nos vamos a concentrar en uno o dos ejemplos de ustedes. Pero la operación más grande que nosotros estamos proponiendo, ¿qué otras operaciones más pequeñas conllevan? ¿Sí? ¿Las estamos explicitando en las consignas? ¿No las estamos explicitando? Entonces, lo que proponemos acá es tener como una reflexión un poco más, una reflexión consciente sobre el lenguaje al momento de escribir, no de cómo usamos una preposición o lo que sea, no, sino qué tipo de acciones estamos proponiendo, cuáles son las acciones necesarias para que se puedan llevar a cabo. Entonces, y la manera también de, obviamente, de redactar eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos, les pedíamos estos ejemplos a ustedes de propias consignas para tomar uno o dos casos en los cuales considerar o analizar muy brevemente alguna de estas propuestas que ustedes trajeron a la luz de estos conceptos o de estos aportes teóricos que estamos mirando. El ver una consigna, ¿sí?, como un mensaje que se da en un contexto situacional, en una situación comunicativa determinada, y hay que ver si realmente, como nosotros la proponemos,
se transmite lo que nosotros queremos que se transmita y cumple el objetivo o el propósito que nosotros queremos que cumpla, ¿sí? Siempre considerando al estudiante no como un repositorio de conocimiento, sino como alguien que también participa de ese conocimiento. Y ahí volvemos a la idea de diálogo, ¿sí? Que no era un diálogo literal, sino esto de que sí o sí se necesita de dos partes. ¿Estamos? Chicas, Sí, ahí sí. había así una consulta de Nicole en el chat. Dice, quizás nos pueden enviar los materiales para que en noviembre tengamos más herramientas para aportar en el intercambio. Por ahí Sí. algunas de las referencias, ¿no? Algunas de las cosas que estuvimos charlando acá, capaz que para Sí, nosotros sí, por sí. ahí es más difícil encontrar, ¿no? Las referencias. Si ya lo tienen ahí un poco digerido, creo que va a estar bueno Sí. poder compartirlo. De hecho, está acá. pero sí lo vamos a dejar. Sí, no era el momento justamente porque también podían inscribirse hasta el mismo momento de participar del seminario, entonces, bueno, no era un contexto como para enviar materiales previamente, pero Claro. claro, en noviembre sí, va a ser otra situación. No, incluso después. Bueno, esto lo podemos Esto agregar lo vamos a enviar a la presentación. Y retomo que para el taller de noviembre, algo que propone la escuela es aula invertida, con quizá un aula en Moodle, donde podamos tener el material disponible antes del taller presencial. Eso seguramente después se va a ir armando y sí, hay bastante material para armar en ese aula. Sí, sí, sí. Y bueno, dos cositas más. Está Sara, que tiene la mano levantada, y yo, bueno, ya sé que ya saben la hora, pero bueno, recordarles simplemente que son 11:30, por ahí podemos redondear alguna idea quizás, pero lo dejo en sus manos. Y a mí me surgen dos preguntas. ¿Puedo hablar o prefieren que espere? No. Bueno, me surgen al menos una pregunta grande. ¿Qué es evaluar? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué evaluamos? Y eso me parece que es algo que merece una discusión que excede esto, pero lo tiro porque me gustaría trabajarlo en algún momento. Porque es Bien, tomamos nota para noviembre, si estás de acuerdo. para cuando ustedes quieran. Yo simplemente tiro mis inquietudes, que por ahí alguien más las tiene, ¿no es cierto? Bueno, lo dejo ahí, así no perturbo tanto. Bien. Gracias, Sara. Si querés, elegimos una al azar. La que guste. Había alguien que había puesto elaborar una informe, esto. Por ejemplo, vamos a Maribel Torres, ¿puede ser? Que propuso una consigna, una actividad. 2. ¿Está ahí o...? Me parece, sí, está Maribel Torres. A ver, Bien. ahí le estoy viendo si se quiere desmutear. Bueno, pero está presente. No, está claro. Porque íbamos a tomar su ejemplo. Era para tomar, por ejemplo, después todas las consignas que ustedes acaban de poner, las vamos a tomar como insumo para el próximo taller también. O sea, no es que lo hicieron al cohete. Por ejemplo, Maribel, ¿querés comentar un poco alguna de las dos consignas que pusiste? Esta no está. No sé si está Maribel conectada. Bueno, si no buscamos otra. Para que nos comentara un poquitito para qué. Dice que está en una reunión, pero que nos está escuchando. Bueno, entonces tomamos otra. ¿Y les parece, quieren mostrar la pantalla por ahí? Pregunta No hay Laura. ningún problema. No la estaba compartiendo porque pensé que la tenían abierta la planilla. Pero la Puede comparto. tomar el de Fernanda Cardinal. Bueno, Es bastante específico. la idea con esto es plantear algunas preguntas, ¿sí? Al momento de pensar la consigna o una vez que la pensamos, volver sobre la consigna sobre determinadas preguntas para saber si
para poder llevar a cabo esta reflexión que nosotros estamos tratando de plantear. Teniendo en cuenta que la consigna, volvemos a esta idea, es un enunciado, un mensaje enviado en un determinado contexto situacional, por ejemplo, al momento de pensar estas consignas, nosotros íbamos a hacer unas preguntas como para nosotras tener idea de, por ejemplo, en qué carrera o materias estaba pensada la propuesta, pero bueno, dado que no podemos hacer intercambio con nadie, tener estas preguntas presentes. Estamos pensando, obviamente sabemos en qué materia estamos dando las consignas, pero tenemos en cuenta al pensar las consignas, por eso son preguntas muy obvias, pero también en la automatización de la práctica quizás nos olvidamos un poco de eso. Tenemos en cuenta en qué momento de la carrera se encuentran los alumnos a los que les estamos planteando estas consignas. Tenemos en cuenta quizás la trayectoria educativa que traen. Ustedes me van a decir, tenemos 60 alumnos, 100 alumnos, pero bueno, tenemos en cuenta un poco de dónde vienen, en qué momento de la carrera se encuentran, si son ingresantes, si no, si son estudiantes avanzados, qué conocimientos supuestos o previos ya traen. Los insumos, por ejemplo, vos aportás, Sol. No, iba a agregar un paréntesis, porque a veces cuando estamos dando clase para estudiantes más avanzados o incluso de posgrado, en nuestra representación del estudiante imaginamos un recorrido en el que han visto o han tenido explicaciones acerca de, por ejemplo, cómo realizar determinado tipo de actividad, o por ejemplo, cómo realizar un relevamiento, o cómo realizar una encuesta, o cómo realizar un determinado trabajo escrito. Y nos encontramos, me ha pasado en mi experiencia personal muchas veces que incluso en estudiantes de posgrado, los recorridos previos son muy diversos y muchas veces ese recorrido incluye materia tras materia en las que se da por supuesto que saben hacer determinadas cosas. Y entonces terminan una trayectoria sin haber tenido enseñanza explícita de, por ejemplo, cómo elaborar una monografía o cómo realizar un relevamiento de campo o muchas veces... O incluso cómo elaborar un informe. Cómo elaborar un informe. Laboratorio. Y lo han aprendido sobre la marcha como prueba y error. No son todos los casos, no siempre sucede, puede no haberles sucedido a ustedes particularmente, pero lo traemos como ejemplo porque esta idea de poder desglosar lo que estoy pidiendo que realicen, qué pasos previos requieren y si los pasos previos han tenido enseñanza explícita en algún momento fuera de mi materia o en mi materia, puede ser una clave para pensar de manera integral las consignas desde la trayectoria en la que se insertan y a dónde van, ¿no? Lo cual eso también obliga a pensar la carrera ya no como materias aisladas, sino como un todo. O sea, sabemos que esto excede un montón de cosas que no podemos abarcar en este espacio, pero bueno, apuntamos a esto, a volver un poco más reflexiva nuestra propia práctica, acá desde la consigna, pero sabemos que esto excede y abarca muchísimas otras cuestiones más. Entonces, estas primeras preguntas es para ponernos un poco en contexto nosotros como docentes con respecto a nuestros estudiantes o a los estudiantes. Después, en cuanto a los insumos, ustedes acá ponen, por ejemplo, se necesitan reactivos, solventes, equipos necesarios para caracterizar bien. ¿Esos insumos son todos los que se requieren, son todos los requeridos por el estudiante, son solamente materiales o hay insumos de otro tipo que el estudiante también necesita, pero que no están explicitados en la consigna, o que los damos por supuestos y resulta que el estudiante quizás no los tiene en cuenta? Nosotros como docentes los tenemos en cuenta al momento de plantear la consigna. Por ejemplo, las acciones requeridas para llevar a cabo la consigna, ¿sí? La actividad que les estamos proponiendo. Por ejemplo, establecer el tiempo total, los tiempos que se requieren para cada paso. Estoy tomando ejemplos así al azar de lo que estamos viendo. Leer, revisar, valorar, reunir los postulados según los diversos autores. Esas acciones que nosotros les estamos pidiendo, ¿son acciones que van a realizar por primera vez? ¿Son acciones que ya tuvieron la oportunidad de realizar? Si las están realizando por primera vez, ¿tuvieron la oportunidad de que se expliquen cómo hacerlas antes? Aunque sea algún modelo de ejemplo, alguna instancia en la que se les explique previamente a tener que ponerse a hacer ellos esa actividad. Después, el tipo de conocimientos. Nosotros nos enfocamos mucho en los conocimientos teóricos, los conceptos, pero después,
¿Qué otros tipos de conocimientos, además de esos, implica la consigna? ¿Sí? Los damos por supuesto, somos conscientes de que lo saben, si no lo saben, los hemos explicitado en algún momento. Las prácticas que nosotros les estamos proponiendo son prácticas que ya conocen, hemos tenido la instancia de presentárselas. Y lo mismo lo que se espera como resultado. En algunos casos hablan de hacer una presentación oral de 15 minutos, elaborar un informe. Esas cosas han tenido la oportunidad de hacerlas previamente. Como decía Sol antes, damos por supuesto que lo saben porque son alumnos de cuarto año, tercer año o posgrado y ya se sabe a ver, en el sentido común sí, se esperaría que lo sepan, pero efectivamente lo saben o no lo saben. Ustedes tuvieron la chance de poderlos acercar a esas prácticas antes de que tengan que hacerlas en esa actividad puntual. Bueno, todas estas cuestiones son las que nos permiten a nosotros reflexionar sobre lo que estamos proponiendo al momento de elaborar una consigna, y el enfoque de la lingüística sistémico-funcional que traemos nosotros, y lo que pone el énfasis en esta cuestión de los procesos, del verbo como proceso, porque son acciones que nosotros estamos pidiendo realizar al estudiante. Al tener conciencia del tipo de acciones que les estamos pidiendo, también vamos a tener conciencia de todo lo otro que involucra ese tipo de acción que nosotros estamos predicando o comunicando en la consigna. Una consigna que tiene un determinado propósito, pero que más allá de la acción global o del resultado más grande esperado, también involucra otros muchos pasos que están en el medio, que muchas veces se dan por supuestos, no los traemos, no somos conscientes o los automatizamos. Y después eso quizás también repercute en cómo el alumno o el estudiante se va a acercar al momento de llevar a cabo esa consigna, esa actividad que nosotros le estamos proponiendo. Y para ello me parece que sirve mucho pensar la consigna como mediadora, justamente porque imaginemos o tomemos como ejemplo acá, si se realiza una determinada experiencia en laboratorio y luego se le pide al estudiante un informe. Entre la experiencia y el informe, ¿qué hay en el medio? Eso que hay en el medio, porque la experiencia no es que se traspasa, no se traspasa al informe de manera directa y requiere un montón de operaciones cognitivas y discursivas por parte del estudiante para ir construyendo esa experiencia en un discurso con determinadas características. ¿Qué pasos intermedios hay? ¿Esos pasos intermedios se han trabajado? ¿Los conoce el estudiante? ¿Se le han propuesto estrategias para ir llegando a ese informe? En el caso de la evaluación, por ejemplo, propuesta por Nicole, que propone una evaluación biológica in vitro, y como las micro acciones que tiene que realizar el estudiante es visualizar los efectos y mediante la evaluación de la viabilidad. Bien, esa evaluación, ¿sabe el estudiante, no? Como rechequear, ¿sabe el estudiante cómo se vehiculiza una evaluación? ¿Qué implica realizar una evaluación? ¿Qué parámetros? ¿Qué criterios? ¿Con qué formato textual se expresa? ¿Con qué tipo de palabras es pertinente dar cuenta de una evaluación? Bueno, todo eso es parte de la mediación, ¿no? Que se propone que deba hacer la consigna. Y lo mismo para el tan mentado informe de laboratorio, de lo que sea, que se suele pedir en este tipo de carreras STEM, que muchas veces, esto lo he visto, lo he visto en mi voy en directo, los docentes directamente les tiran al alumno, bueno, tiene que tener esta y esta parte. ¿Les explicamos en algún momento en qué consiste cada parte? ¿Cuál es el propósito de cada parte? ¿Cómo se escribe cada parte? Eso también hace al éxito o no que tenga la consigna, ¿sí? Bueno, son esas cuestiones las que estamos proponiendo reflexionar, digamos. Bien, y si les parece, a modo de cierre, Nelly, dejamos de presentar la tabla y pasamos a vos. Sí, creo que más que nada ahora buscábamos eso, un cierre general con todo lo que fueron trayendo y las consultas que fuimos viendo en el chat. Nos quedaba una actividad 3, pero claramente con los tiempos no vamos a llegar.
sí nos la dejamos para trabajar fuertemente en el taller. Proponíamos una especie de micro relatos en los cuales íbamos a desandar todo esto que fuimos construyendo a lo largo de este poquito más de hora y media. Pero justamente es una de las partes que quizá más se condice con un encuentro presencial. El poder compartir experiencias que consideráramos positivas o negativas, qué nos hace pensar que fueron positivas, qué nos hace pensar que fueron negativas, y de nuevo anclando en la reflexión sobre las consignas y todo esto que nos traen las chicas desde su expertise como lingüistas del verbo como proceso, ¿sí? Ni más ni menos. Así que creo que estamos para un cierre ya general, ¿no? No sé si las dejo más que nada a ustedes con eso, ¿no? ¿Me escuchan? Ay, no. Sí, 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 perfecto, Ah, sí. pero bueno, es el línea de lo que ya venía diciendo Maca, ya tentativa de un cierre, de que este webinar lo pensamos para poder dejar abierta y siempre presente la reflexión sobre qué estamos esperando cuando planteamos una consigna como tal. Ahí Laura aporta algo en el chat. No sé si querés abrir el micrófono, Laura, no hay problema. Bien. Bueno, en esto de el viraje hacia la enseñanza por competencias, la propuesta va en línea con lo que planteaba, por un lado, Sara hace un ratito, y con esto que estás mencionando vos, Laura, la cuestión de aplicar en el práctico lo visto en la teórica, ¿no? Y el movimiento está yendo en dirección a que no haya una división tan tajante entre los espacios de teoría y los espacios de práctica, y son parte de los cambios que se están proponiendo en los planes de estudio. Una manera de salvar un poco esas situaciones tiene que ver con la evaluación procesual que mencionábamos antes, ¿no? Y con ir planteando entregas en etapas, por ejemplo. Entonces, la explicitación y la entrega en etapas hace que en la consigna realmente constituya un andamiaje para el proceso de aprendizaje del estudiante, durante el cual la devolución del docente no es una corrección taxativa, digamos, en términos de bien o mal, sino que son aportes para revisar, reestructurar, rehacer y mejorar lo que se está haciendo, lo que se hizo y lo que se hace a continuación. Entonces, una de las estrategias puede ser esa, plantear espacios más teórico-prácticos, o bien pensar en una estructura de trabajo en el que se va acompañando desde la consigna y desde la mirada del docente, más de manera parte por parte, construyendo esa producción final en pasos sucesivos, ¿no? La idea no es facilitarle las cosas, darle todo en bandeja al estudiante, no. No, simplemente sí hacer bien explícito lo que nosotros queremos, o sea, tener nosotros en cuenta todos los pasos necesarios que se necesitan y que nosotros damos por supuesto muchas veces o automatizamos, porque nosotros ya estamos como profesionales en el marco del campo disciplinar que nosotros mismos estamos enseñando, que trabajamos, que ya conocemos, que nosotros consideramos como automáticos o los damos por sentados y el alumno no. Entonces, no es facilitar, hacerle las cosas más fáciles, sino explicitarle bien las cosas como decía Sol, desde el vamos hasta el resultado de la consigna. Bueno, la consigna desde una consigna de laboratorio, en una materia, un examen, lo que sea. Todas esas cuestiones que están en el medio, no facilitárselas, como dárselas digeridas, sino hacerle bien en claro, bueno, esta cuestión que no sé si Sara era quien lo planteaba en lugar de consignas libres, bueno, que estén las pautas bien determinadas. Bueno, a eso quizás es lo que apuntamos desde una reflexión. Ahí Sara trae también algo interesante, que, no siempre las teóricas como un insumo así tan real y tangible, porque suceden cosas en las teóricas en las cuales no estamos tan enterados quizá, ¿no? De cuánto está el otro
recibiendo. Pero sí en las materias que tienen una gran carga experimental, que básicamente fue lo que nos pusieron en el cuadro como ejemplos de prácticas o de trabajos, ahí sí el intercambio puede ser sumamente enriquecedor, ¿no? Porque este diálogo, que de nuevo no era literal, sino era más hablando de intercambios, nos da mucho más insumo para darnos cuenta cuánto se está comprendiendo, cuánto estábamos involucrando del estudiante y de los procesos de aprendizaje del estudiante en la propuesta inicial. Y no siempre éramos conscientes de ello, o quizás sí, buenísimo, pero nos podemos sorprender teniendo la mirada así abierta sobre las propuestas. Y retomando lo que decía Sara ahora y lo que en relación con lo que propone María Laura y lo que mencionaba Sara previamente respecto del diálogo y la participación, este ejercicio de tal vez en base a una consigna con los mismos estudiantes abrir la consigna, quiere decir sobre qué se está asentando esa consigna, ¿no? Sobre qué conocimientos previos, sobre qué trabajo visto en la teórica, sobre qué conceptos vistos en las teóricas, sobre qué es lo que se viene haciendo en las prácticas y empezar como a justamente desentrañar. Se solicita que hagan una evaluación, ¿no? Evaluar tal cosa. Bien, con los estudiantes reconstruir qué tienen que hacer ustedes para evaluar efectivamente. En una secuencia instruccional, ¿no? Paso por paso, jerarquizando, ¿no? De mayor a menor. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? En cada uno de esos pasos, ¿cuál va a ser mi producto, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, trabajar con los propios estudiantes en abrir las acciones, ¿no? Pensando en esto del proceso que se está proponiendo, de modo que la consigna de ese modo no necesariamente debe explicitarse todo por escrito. Se puede construir oralmente y a partir del diálogo para conocer qué representación de la tarea están teniendo los estudiantes, que es otra línea de trabajo muy fuerte en educación, que tiene que ver con esto, qué se representan los estudiantes sobre el objeto de conocimiento y sobre lo que se les pide. Y de ese modo vamos entrando también en las tres dimensiones del conocimiento que mencionábamos previamente. Lo que sucede en las teóricas es que a veces, lo que decía Sara, se pondera como que se privilegia el conocimiento conceptual y con poca atención tal vez o con poca entrada de los conocimientos procedimentales y actitudinales. Entrando en conocer y dialogar sobre las representaciones que tienen los estudiantes de la tarea, podemos empezar a abrir los aspectos procedimentales que permiten que pongan en juego, ¿no? Que desplieguen, que manipulen, que administren los conocimientos conceptuales. No sé si esto aporta un poquito María Laura y Sara. Bien, en el caso de, está diciendo María Laura, en mi experiencia la aula invertida no funcionó, les mandé la teoría y la guía antes de las clases, pero nunca la leyeron. El tiempo escaso que tienen los alumnos es una realidad que tenemos que considerar para abordar una metodología de enseñanza que sea realizable en los tiempos de que disponen los estudiantes. Absolutamente, absolutamente. Por eso tal vez hay veces que destinar un tiempo de clase a revisar lo que estamos esperando que hagan y a rechequear con ellos la comprensión de las consignas puede a veces ahorrar tiempo que después nos juega a veces en contra, ¿no? Por supuesto, la situación de los estudiantes de Balseiro es una y la situación de estudiantes de otras universidades es otra, ¿no? Entonces, bueno, hay que situarse en ese contexto para ver qué estrategia sería la más adecuada para esa población. Sí, es muy importante lo que dice Nicole, ¿no? El tema de trabajar en pequeños grupos. Y creo que en muchas de nuestras experiencias se puede hacer eso. Y en otras no. Al menos en algunas. Y la otra cosa importante para mí, y es como yo lo apliqué en química general y en otras, es que los estudiantes trabajen entre ellos y nosotros seamos referentes para las consultas, que trabajen en la resolución de problemas, porque eso los potencia a ellos, los complementa, les da, los empodera, para usar términos de otras generaciones más jóvenes. Pero sí, para mí es muy importante eso. Y especialmente Excelente. cuando Sí, damos sí. materias transversales como nanotecnología, nanociencia, nano lo que sea,
donde yo me encuentro con alumnos que vienen de medicina, otros de biología, otros de física y otros de química. Entonces, ¿cómo construimos entre todos? Y ahí el intercambio entre ellos es fantástico. Ahí también hay alguien que Absolutamente. implementa el póster científico en lugar del reporte largo del laboratorio. Sí, son todas estrategias. Son que van estrategias. Y otra usando. estrategia es complementar con 2 producciones el mismo trabajo de laboratorio, por ejemplo, que tengan que realizar un informe de laboratorio y también un póster con una presentación oral, por ejemplo. Porque de esa manera retrabajan el contenido desde diferentes formatos y los hace comprender con mucha más profundidad e incluso muchas veces hasta terminar de afinar Sí, porque los resultados. las operaciones cognitivas ahí son distintas para... Nosotros no hacemos pósters porque lleva mucho tiempo, por lo menos en nuestros países, no estamos en Balseiro, lleva mucho tiempo terminar el póster, imprimirlo, colgarlo y eso, digamos, estresa innecesariamente, por eso preferimos un PowerPoint y que lo cuenten en 15 minutos y se acabó. Con También se preguntas. puede hacer el póster y proyectarlo sin imprimirlo. Esa también es Sí. una No sé, bueno, esa claro, es nueva tecnología que es cierto. El póster lo desterramos hace mucho cuando eso no existía. Pero fíjense cómo ustedes mismos están atendiendo a las variables, a las circunstancias, ¿sí? En las que se inscribe su práctica al momento de plantear estas consignas, o de plantear, bueno, si es en un informe, un póster. Lo que nosotros estamos haciendo acá es volver a explícita esa reflexión que ustedes mismos ya están haciendo también. Y Nicole refiere también a la exposición oral de lecturas a modo de, como grupo de estudio, de alguna manera, que también es una estrategia. Complementar la oralidad y la escritura es sumamente enriquecedora. Y lo anticipo para noviembre, lo que estás diciendo, Sara, respecto del trabajo conjunto, de la evaluación entre pares y demás, se beneficia mucho de la elaboración de rúbricas. Así que lo dejo ahí. Anotémoslo nosotras porque nos vamos Bueno, vamos a olvidar. Bueno, Para trabajar en noviembre. Así que bueno, vamos a tener que ir excelente. cerrando. Me encantó, me abrió muchas preguntas, así que eso es lo más positivo. Y Ay, qué gracias bueno. por escucharme todas las veces que hablé. Disculpen los demás si tapé que hablaran. Un placer, Sara. Muchas gracias Me por encanta, conectarse, Sara, muchas gracias oírte. por participar. Muchas gracias a Gracias. Emma y equipo, a Natalia, a bueno, todo el equipo de Nano Andes y Nanomer que nos convocaron, por supuesto, creo que no lo dije al inicio. Y bueno, muchas gracias por conectarse. Esperamos realmente, Y a Nelly también, que está desde su por supuesto, que no está acá en presencia, pero está virtual. Y Aquí María Laura dice, ¿Qué además son de las gracias, rúbricas? ¿qué son las rúbricas? Y yo también Mm. tengo la duda. Nosotros las me implementamos aquí encanta. también. Dejo la incógnita para noviembre. Sí, Bueno, sí, ¿qué vamos a son? Dale, dejarlo para otra edición, para la continuación. Pueden googlear igual mientras tanto y así también por ahí ya van teniendo una idea y lo hacemos un poquito por ahí más ágil cuando continuemos con esa parte. Bueno, gracias.